Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy, desde luego, el tema sigue siendo político. Pasaron las elecciones de Congreso todavía sin conocer el consolidado de escrutinios, pero con el conteo de votos, pues algunos aspiran, desde luego los quemados, a pelear una curul por pocos votos y están en eso. Imagínense, hay quienes dicen que no solo pelean el poder político y tantas otras cosas, sino 30 millones de pesos de ingresos mensuales, imagínense ustedes, no hay nada despreciable. Lástima que se mire solamente desde el punto de vista de lo económico, pero tenemos eso, lo que pasó, el pabellón de quemados, el análisis, pero las proyecciones hacia la elección presidencial el 27 de mayo en primera vuelta. Y hoy aparece una encuesta, la encuesta de Jan Haas en los medios de comunicación, en donde da un resultado que es sorprendente, no en cuanto a Iván Duque y Petro, pero sorprendente en cuanto a otros candidatos, que algunos de ellos están completamente desdibujados. ¿Qué ha pasado? ¿Es el efecto de las elecciones de Congreso, el 11 de marzo, o esto apenas es una fotografía, como siempre se dice cuando sale una encuesta, y recordando también que hay encuestas que se han equivocado, que han fallado? Pues para eso tenemos a dos grandes analistas, a los politólogos, Fernando Guzmán, ex magistrado del Contencioso Administrativo, y Diego Luis Arias, que además tiene un gran trabajo en derechos humanos y siempre pues trabajando toda esta temática. Bienvenidos, los saludamos primero. Abogado Fernando Guzmán, ¿cómo está usted? Buenos días a los televidentes del canal La 14 y con mucho optimismo para todo lo que viene. Buenas noches, Diego Luis, ¿cómo está usted? Sami, buenas noches, el saludo cordial al doctor Fernando, por supuesto, a toda la audiencia y gracias como siempre por la invitación. ¿Y usted por qué viene de negro hoy? Básicamente por marcar un contraste. Realmente el negro me gusta y me han dicho que me sienta muy bien, muy bien. Bueno, eso de los colores siempre hay quienes dicen que es llamativo. Pero hablando de esa encuesta, ¿ustedes qué opinan? Mire, Iván Duque, del Centro Democrático, y desde luego la alianza de la derecha que hicieron, en donde su fórmula vicepresidencial es Marta Lucía Ramírez, 40% de las 1.250 personas que respondieron la gran encuesta de elecciones 2018 respondieron que elegirían a Duque cuando en la medición de enero pasado lo hizo el 6%. Lo primero que uno dice, caramba, 40% Iván Duque, 24% Gustavo Petro, tercer lugar el voto en blanco. ¿Cómo analizan ustedes ese resultado? Bueno, yo creo que ese resultado es reflejo no del 11 de marzo, sino lo que ha venido sucediendo en la dinámica política del país. Y yo creo que una encuesta parecida que pueda salir en los próximos días, pues no se va a apartar mucho de la tendencia de esta primera medición y todo parece indicar que iremos a segunda vuelta con dos polos extremos. La derecha representada por el doctor Iván Duque y la izquierda o centro izquierda por el señor Gustavo Petro. ¿Usted qué opina, Diego Luis? Yo creo que está expresando básicamente una situación de polarización, aunque la diferencia, digamos, porcentual es mucho más significativa que otras mediciones de opinión que daban casi un cabeza a cabeza. Sigue expresando esencialmente una polarización entre lo que se considera la centro derecha, otros la llaman extrema derecha, y la centro izquierda, que otros llaman por su lado extrema izquierda. Pero además creo que es un reflejo de las consultas. Yo creo que fue beneficioso, tanto para ese sector que se llama de la derecha como el de la izquierda,
haber precipitado unas consultas que coincidieran con la jornada electoral del 11 de marzo, porque dinamizó, digamos, los nombres, dinamizó la participación, digamos, de esas opciones, a diferencia de que fue una pérdida que no hicieron la consulta ese mismo día, digamos, otros sectores. Entonces, allí quedó, digamos, un posicionamiento, pero en el entretanto de esa elección del 11 de marzo a la fecha en que se ha hecho la encuesta, no ha sucedido nada todavía políticamente, no ha habido desarrollos en términos de algo que se espera, y es una reconfiguración de las opciones de centro, dentro de las cuales está Sergio Fajardo, está Humberto de la Calle, y sobre lo cual también, reclamándose como de centro ahora, quiere jugar también el doctor Vargas Lleras. De manera que es, a mi entender, muy transitoria esa fotografía. Habrá que esperar después de Semana Santa desarrollos políticos para ver esa reconfiguración, si cambia ese mapa o esa foto que inicialmente nos muestra esta encuesta. ¿Tuvo algo que ver que Iván Duque, el mismo día de la elección y de la consulta, porque fueron dos fuerzas las que hicieron consulta para presidente, ese mismo día escogió a Marta Lucía Ramírez como su fórmula vicepresidencial? Sí, yo creo que eso pudo tener un impacto, pero era previsible que la Marta Lucía iba a quedar de segundo. Y algunos han dicho, han afirmado que la verdadera primera vuelta ocurrió el 11 de marzo, ¿no? Esa fue la primera vuelta. Esa fue la primera vuelta. Algunos politólogos han hecho esa tajante afirmación. Bueno, y seguimos con la encuesta. Es una encuestadora, Jan Haas, para el periódico El País, para RCN Radio y Televisión, la FM, el Universal, el Colombiano, Vanguardia Liberal y la República. Y Petro ocupa, como hemos dicho ya, el segundo lugar con un 24%, pero Duque distanciado ya, no en ese cabeza a cabeza, como decía Diego Luis, como señalaban ustedes, pero detrás de ellos, pero antecedidos por el 13% de los consultados que votarían blanco, se ubican Sergio Fajardo con 9%, y atérrense, Germán Vargas, que la gente lo consideraba poderoso, Germán Vargas Lleras con 6%. Luego la medición muestra que el 5% de los entrevistados respondió que aún no sabe por quién votar, y después se ubican Humberto de la Calle con 2%, prácticamente desaparecido, y Vivian Morales y Piedad Córdoba con 1% cada una. ¿Qué pasa con esa tercera fuerza que algunos dijeron que después de las de Congreso, con un cambio radical que es su partido, Germán Vargas Lleras, aparece tan triste pues en este resultado de esta encuesta? ¿Qué ha ocurrido con esto? La alianza con Juan Carlos Pinzón, que estuvo también en el gobierno de Santos, fue ministro de Santos, y él estuvo en el gobierno Santos. ¿Están considerando esa candidatura presidencial como la candidatura santista? O sea, yo creo que Pinzón no le ha aportado significativamente en votos, ni le va a aportar a Germán Vargas Lleras. Además, Germán Vargas Lleras llega, le voy a colocar un ejemplo, en los países que quedan en el Mediterráneo, se acostumbra en las comidas, como las comidas están cargadas de salsa y un poco de aceite de oliva, que con el pan uno como que limpia el plato, ¿no? Y no es visto como mala educación. Entonces yo creo que Germán Vargas Lleras llegó a limpiar el plato de la derecha, pero ya los comensales están hartos. El partido de la derecha está jugado, ya está definido. O sea, ¿Ya el plato estaba limpio? Ya el plato estaba limpio. ¿Esa es la opinión que usted tiene? ¿O por supuesto que la comparto, pero también quería señalar, digamos, otras complejidades que hay. Yo recuerdo que Germán Vargas Lleras, cuando hizo oficial, digamos, su candidatura, empezó a presentarle a la opinión pública colombiana de forma sistemática y coherente un programa de gobierno. Yo creo que no hay entre los otros candidatos ningún programa de gobierno más hecho técnicamente, digamos, con propuestas concretas, con metas, con indicadores de dónde van a salir los recursos. Y él, digamos, políticamente se apropió de un discurso, digamos, de derecha, que cuestionaba el proceso de paz, enfatizaba el tema de la seguridad, incluida la seguridad ciudadana, e intentó ocupar el lugar que tradicionalmente en Colombia se le reconoce, digamos, al centro democrático. No le fue bien en ese intento, y hoy está, a pesar de tener una fuerza parlamentaria significativa, yo creo que fue el gran triunfador en términos de la elección parlamentaria del 11 de marzo, a pesar de tener ese gran poder parlamentario, un programa
estructurado muy bien, independiente que uno esté de acuerdo o no con él, él ha venido sufriendo un descenso permanente, sistemático, gradual en todas las encuestas hasta estar prácticamente hoy por fuera, digamos, de las opciones. Y con una dificultad adicional, que es que en la polarización en donde el Centro Democrático Iván Duque está a la derecha y Petro a la izquierda, él ahora intenta entonces ubicarse en un centro donde no es muy creíble que realmente esa sea, digamos, su posición política. Y de hecho así se presentaron cuando lanzó a Juan Carlos Pinzón como su fórmula. Entonces va a ser muy complicado, creo que tiene un problema de identidad política, de reconocimiento, una fuerza parlamentaria poderosa, pero también hay que decirlo, a mi entender, y lamentablemente carga con el lastre de gente que le es muy cercana, que le ha ofrecido apoyo político, que está seriamente cuestionado en términos de temas de política y de corrupción en este país. Son algunos, no son todos, pero tiene enormes dificultades, Cambio Radical, para ubicarse en este escenario. Es decir, en esta fotografía, repetimos, es una fotografía que puede cambiar en cualquier momento y hay tiempo para que cambie. Pues aparece Iván Duque. La gran pregunta que le voy a dejar planteada para el próximo segmento, porque tengo que ir a mensajes comerciales, es: ¿esto consolida a Álvaro Uribe Vélez como el gran elector en Colombia? Después de unos mensajes, ya volvemos con ustedes. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, pues seguimos con este análisis y la pregunta está formulada: ¿el gran elector Álvaro Uribe Vélez? Yo creo que sí. Así la respuesta no nos guste y vaya contra nuestras convicciones. En la política hay que decirse la verdad y hay que mirarse al espejo, ¿no? ¿Y esa es la gran verdad, Diego? Yo creo que es una persona, una figura que le ha planteado un mensaje al país y un tipo de liderazgo que incluso resistió en la coyuntura de las elecciones del 11 de marzo 3 situaciones de orden jurídico, de escándalos, etcétera, en cabeza sobre los hombros de Álvaro Uribe, y a pesar de eso no hizo mella, digamos, en la apreciación que los ciudadanos tienen cuando coinciden ideológicamente con esas posturas. Y creo que le resultó muy afortunado, hay que decirlo también, la figura de Iván Duque. Yo creo que allí hay una persona, no soy uribista, lo quiero aclarar, una persona que creo que tiene capacidades, que tiene un carisma al que se le atribuye juventud, tal vez a algunos falta de experiencia, le señalan, pero también uno podría recordar que Barack Obama pasó directamente del Senado de la República de Estados Unidos a la presidencia, y creo que allí surgió algo, digamos, refrescante en términos de la fórmula presidencial. Sin dudas, creo que es un elector significativo, pero yo descartaría de momento que ya todo esté jugado para esta elección presidencial y que todo esté decidido ya en favor de el doctor Iván Duque. Creo que ha tomado una ventaja, pero falta demasiado todavía tiempo y hechos políticos que van a venir en el futuro cercano. ¿A qué tiene que jugar Germán Vargas? Desde luego Petro, todos los que están ahí en la lisa política, en la competencia. ¿A qué tienen que jugar en cuanto a las alianzas de aquí a las elecciones en primera vuelta? Yo creo que la estrategia de Iván Duque es quitarle más votos a la derecha, porque definitivamente el centro no es su espacio, ¿no? O sea, tratar de que lo vean a él más representativo de ese segmento de opinión, ¿no? Y que no se separe mucho de Álvaro Uribe. Exactamente. O sea, como apropiarse un poco más del discurso uribista. Cuando lo comprometen pidiéndole opiniones sobre los tuits de Uribe, él se sale, se zafa, Sí. y dice: yo no puedo comentar ningún tuit y yo tengo mis propias decisiones, la gente conoce qué opino, que soy independiente. Eso, por lo de escoger la opción del centro con Juan Carlos Pinzón, ¿podría estar en ese juego y eso no le conviene? No, no le conviene. Él tiene que seguir con si ya se metido el dedo, metido toda la mano. Si ya se metió en el discurso de la derecha, que siga en ese discurso. O sea, un poco la estrategia de Petro, ¿no? Quitarle espacio a los verdes con la designación de Ángela Robledo. Y parece que le ha dado resultado, ¿no? Yo creo que debe ser la misma estrategia de Germán Vargas Lleras,
quitarle espacio al segmento de la derecha y apropiarse más del discurso de ellos, porque definitivamente el discurso del centro no es su discurso. A propósito de Ángela Robledo, usted me introduce ya en el tema de las fórmulas vicepresidenciales y voy a enunciarlos antes de continuar comentando con ustedes. Iván Duque, como sabemos, Marta Lucía Ramírez. Gustavo Petro, Ángela Robledo, como usted lo acaba de decir. Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón. Sergio Fajardo, Claudia López. Humberto de la Calle, Clara López. Y Vivian Morales y Jorge Leiva Durán. Piedad Córdoba y Jaime Araujo. ¿Algún análisis de esas fórmulas vicepresidenciales? Yo creo que allí hay cosas importantes. A mí me parece que la vicepresidencia de Ángela María Robledo, proviniendo de los Verdes, de haber hecho una legislatura importante en temas de paz y en otros asuntos de la agenda del Congreso, le agrega, digamos, a la candidatura de Gustavo Petro, no obstante que le saca votos es a un mismo campo que es el de la centroizquierda, donde uno podría eventualmente ubicar a Sergio Fajardo, pero creo que allí hay una ganancia. A cambio, por ejemplo, en la candidatura de Sergio Fajardo, a mí me pareció que la vicepresidencia para Claudia López no le aportaba significativamente. Finalmente, era una forma de pensamiento y una formación política que ya estaba dentro de la coalición, y creo que... acusan a Fajardo de debilidad, y él dice, él mismo sostuvo que Claudia le aportaba carácter. Pero yo creo que el carácter lo tiene que tener en la fórmula presidencial. La gente lo pide de la misma fórmula. A veces pareciera que el candidato y la fórmula, digamos, de la presidencia fuera Claudia López y vicepresidente Sergio Fajardo. Yo creo que es parte de lo que explica por qué el centro perdió, digamos, las opciones de poder, así sea transitoriamente, porque incluso Sergio Fajardo, que ha dado una batalla y ha construido un discurso y un programa en contra de la corrupción, parece que no se despeluca hablando contra la corrupción. Lo dice, lo verbaliza de forma coherente, pero no se siente la energía, la fortaleza, la radicalidad en ese discurso, y eso mismo en boca de Gustavo Petro como que suena, digamos, más, digamos, convincente. Además que eso es parte de por qué... O sea, que fue Petro el que cautivó a esos... Yo creo que el centro se perdió, entre otras cosas, porque creo que la izquierda, en términos del discurso de la justicia social, en términos del discurso de la paz y en términos de la lucha contra la corrupción, en voz de Gustavo Petro hace más creíble y más cierto, digamos, la captura de una inconformidad extendida que hay, digamos, en este país. Entonces, en el caso de Claudia López, se perdió la posibilidad de que esa vicepresidencia atrajera sectores que no estaban dentro de la coalición. Entonces, me parece que fue repetir un poco lo mismo, y francamente y con respeto diría, creo que hay vicepresidencias que ni quitan ni ponen, ni electoral ni políticamente. En el caso, por ejemplo, del doctor Juan Carlos Pinzón, para el caso de esa candidatura, o en el mismo caso de Germán Vargas Lleras, aunque sí en el caso de Marta Lucía Ramírez creo que sí hizo un aporte importante en términos políticos, conceptuales, porque buena parte del conservatismo creo que se va a ir con Iván Duque a instancias de la presencia de la doctora Marta Lucía como vicepresidente. Tuve un lapsus ahora porque dije Iván Duque y Germán Vargas. Germán Vargas, de Juan Carlos Pinzón. Abogado Fernando Guzmán. En estos días decía Antara Mocus que él no fue presidente por imprudente. Yo le comentaba aquí a nuestro amigo antes de llegar al set que entonces Fajardo no va a ser presidente por demasiado prudente. Exacto. ¿No? O sea, los verdes tendrían que fabricar una especie de Frankenstein, ¿no? Que no fuera tan imprudente como Mocus ni tan prudente como Fajardo, ¿no? Yo creo que, y con amigos comentábamos también una cosa muy singular, que Claudia López era un poco la Berta Hernández de Sergio Fajardo. Recordemos que en el Tábano doña Berta decía muchas cosas que el expresidente Ospina no se atrevía a opinar, pero ella la decía de una forma abierta, ¿no? Entonces yo creo que juega también... El Tábano, que era la columna que tenía doña Berta. Doña Berta en la República, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Humberto de la Calle? Que definitivamente... No arrancó. No arrancó y Clara López no le sumó tampoco. No le sumó tampoco. ¿Por qué? Y yo creo que es una candidatura, digamos, extraviada, uno, por cuenta de un partido liberal que está en crisis, y un partido liberal que además está en una crisis adicional por cuenta del liderazgo de
el expresidente César Gaviria y la fractura que hay con el sector que hoy, digamos, públicamente asume la vocería el exministro Juan Fernando Cristo. Es muy difícil sacar adelante una candidatura en medio de esas divisiones y esa polarización que hay al interior del Partido Liberal. De hecho, si no se resuelve la salida del expresidente César Gaviria y la jefatura de ese partido queda en cabeza del propio candidato, yo creo que el resultado o el desastre va a ser, digamos, mucho mayor. Se refleja... Aunque De la Calle dijo que él no asumiría esa... Pero va a ser muy complicado porque él tiene que volverse, digamos, el factor de unidad. Y creo que va camino de un desastre parecido al que tuvieron en algunas situaciones, particularmente en la representación del Senado, y hay que decirlo, por ejemplo, del Valle del Cauca también, del Partido Liberal. Yo creo que más bien que mal, en Colombia se le reconoce el trabajo por la paz que hizo Humberto de la Calle, su integridad, su talante, su formación, pero incluso en términos de recuperar ese centro de lo que sea una posible alianza con el doctor Sergio Fajardo, ni siquiera sería una suma importante más allá de un valor ético y político, porque, digamos, electoralmente a mí me parece que sí es una opción que ya está Hablemos brevemente de Vivian Morales y Jorge Leiva Durán y de Piedad Córdoba y Jaime Araujo, que ahí sí fue Troya, ahí desaparecidos. Sí, completamente desaparecidos. Además, aquí la encuesta dice cuál de los siguientes candidatos nunca votaría, y encabezan esa encuesta Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Y Piedad Córdoba. Ahora, no hemos hablado del fracaso electoral de las FARC y del retiro de la candidatura de Rodrigo Londoño, pues Timochenko. Bueno, no, yo en eso sí tengo que decir que quisiera ver a todos los que impulsando una campaña de miedo y de odio dijeron que había que cuidarse porque las FARC se iban a tomar el poder, de que su participación en política era una concesión y una alianza con el gobierno Santos para llegar e imponer aquí el comunismo, el socialismo, y que era inminente pues que además con la ayuda de la plata del narcotráfico las FARC iban a tomar el poder en Colombia. Yo no he visto a esas personas hoy decir de dónde sacaron semejante, digamos, apreciación, cuando evidentemente hay un resultado electoral absolutamente pírrico, digamos, 52 votos para las FARC. Creo que está deprimida esa opción, entre otras cosas, por la renuncia, por supuesto, ahí se del demuestra candidato. Que había que derrotarlos era en las urnas. Sin duda, pero al lado, digamos, de ese fracaso político, digamos, de las FARC, yo creo que este país tiene que ser capaz de reconocer que ellos están cumpliendo el acuerdo de paz, que se sometieron a un ejercicio democrático, al veredicto, digamos, que dictan las urnas, y que además fueron las primeras elecciones en decenas de años en las que se dio una condición de tranquilidad por cuenta del acuerdo de paz con las FARC, también hay que decir por el cese unilateral al fuego del ELN, pero eso hay que ser capaz de reconocerlo al lado del tema electoral, si les fue bien o mal, porque creo que allí hay un conjunto de cosas que creo que también hay que resaltar de esa participación de las FARC. Tenemos que ir a otro segmento de comerciales y regresamos para seguir conversando sobre este interesante tema. Ya volvemos después de unos mensajes. Continuamos con las cartas sobre la mesa, aquí con nuestros dos invitados, dos grandes analistas. Bueno, lo que comentábamos ahora en medio de los comerciales, nos falta tiempo, como siempre, porque esto es un tema muy amplio y no hemos caído en el resultado de las elecciones a Congreso, los quemados, todos estos temas tan interesantes que tenemos. Pero entremos ya en ese tema y efectivamente el pabellón de quemados es muy grande. Yo creo que hubo que declarar en emergencia la sala de quemados electoralmente. El tradicional pabellón de los quemados, con lleno total. Se agotó la sulfaplata. Varias figuras quedaron por fuera del Congreso, pese a que tenían detrás una gran maquinaria política o una figuración pública. No hubo partido que se librara de hacer parte de esa lista. La quemazón fue total. Se vio en el partido de Opción Ciudadana, donde ninguno de sus actuales senadores volverá a la corporación. Se chamuscaron los congresistas Antonio José Correa, Doris Vega, esposa del senador Luis Alberto Gil, ¿se acuerdan? Sí, señor. De este personaje, y Julio Miguel Guerra. Voy a pedirle a cada uno de ustedes un comentario breve en cada partido que estamos analizando para que podamos evacuar tanta lista de quemados. Opción Ciudadana.
No, a mí me parece que ya es una formación política que tiene un origen complicado en términos de investigaciones, de condenas, de vínculos con parapolítica y de otros asuntos que creo que definitivamente queda por fuera, digamos, del mapa político. Centro Democrático, pese a que mantuvo 19 de las 20 curules en el Senado, se quedaron sin curul dos grandes escuderos del expresidente Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel. También sus alfiles Nora Tobar, Jaime Amin y Eber Bustamante fracasaron, y de los nuevos candidatos del uribismo, Eugenio García y Regina Zuluaga, no pasaron de la Cámara de Representantes al Senado. El general retirado Alfonso Plazas Vega, otro quemado, y Iván Duque, tengo que anunciar cuando hablo de Centro Democrático, antes de que se me agote el tema, que ya es el candidato presidencial y que es la opción más favorable hasta el momento según las encuestas. Renunció ayer a propósito a su curul en el Congreso de la República, y Roberto Gerlain, este gran cacique conservador que se retiró del Congreso pero que tiene una fuerza electoral, anunció la adhesión a Iván Duque. Así que quiero poner eso sobre la mesa, pero para centralizarlo, Centro Democrático y resultados. Bueno, ellos proyectaban unos 24 senadores, tenían 20 y perdieron pues fuerza política, fuerza electoral, y quedaron con 19 senadores. Estaba dentro de las proyecciones estadísticas y se había medido así. De modo que, de todos modos, a pesar de tener 19 senadores, de haber perdido uno, es indudablemente que es una de las principales fuerzas políticas con cambio radical en el Congreso, pero los análisis que se han hecho hacia el futuro es que así gane Petro, así gane Iván Duque, las condiciones de gobernabilidad para los próximos 4 años no van a ser las mejores. Me permite, sí, Sami, doctor Fernando y televidentes, un comentario. En el caso del Centro Democrático, a pesar que aumentó la votación, no obstante perdieron, digamos, una curul en el Senado, pero la representación en Cámara de distintas regiones y departamentos es significativa y aumentó. Y creo que ese tema regional en favor de esa opción política puede marcar una diferencia. Indudablemente hay que ponerlo sobre la mesa. Cambio Radical, el partido del candidato Vargas Lleras, que duplicó sus curules, fueron muchos los quemados. Por ejemplo, a los actuales senadores Bernabé Celis y Rosemary Martínez no les alcanzó, tampoco al representante José Ovidio Claros Polanco. Cambio Radical y resultados. Bueno, yo creo que Cambio Radical es la segunda fuerza política del país y fue uno de los grandes ganadores de la elección a Cámara y Senado en marzo, y yo creo que tienen capacidad para negociar su fuerza política con cualquiera de los candidatos que se impongan en la contienda presidencial. ¿Algo sobre Cambio Radical? Sí, yo creo que es un notable éxito el emprendimiento político que hicieron tanto para Senado como para Cámara. Ahí están las cifras, ahí están los números. Resulta paradójico, mencionémoslo de nuevo, que eso no se esté traduciendo en una favorabilidad significativa, mayor para su candidato Germán Vargas Lleras, pero como bien dice el doctor Fernando, van a ser una fuerza decisiva en términos de cómo se configura una posible segunda vuelta presidencial y cómo eventualmente se configuren las alianzas del gobierno, sea quien sea, porque estén en la alianza del gobierno o en la oposición en el próximo gobierno que llegue el 7 de agosto. ¿Es posible que el voto amarrado con los que acompañan a Cambio Radical, eso cambie la tendencia marcada en las encuestas? No, yo creo que ellos no llegan más del techo que tuvieron en la elección parlamentaria, el doctor Vargas Lleras. No llega más allá. Pero sí pueden marcar y creo que va a ser decisivo en relación a la segunda vuelta presidencial. El Partido Conservador, donde más se quemaron los llamados caciques electorales, se quedaron sin curul Mauricio Delgado, aquí en el Valle del Cauca, sobrino del exgobernador Weimar Delgado, también Juan Manuel Corzo, Olga Lucía Suárez, Heriberto Sanabria, que quería pasar de Cámara a Senado, quien venía de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó con el Partido Conservador? Incluso el cabeza de lista azul Miguel Gómez Martínez, nieto del expresidente Laureano Gómez, sobrino del líder conservador inmolado Álvaro Gómez Hurtado, quedó excluido. De los conservadores igualmente se quemaron Arturo Yepes Alzate, quien hace parte de la tradicional casta política de los Yepes,
que por año fue liderada por su hermano, el gran varón electoral, Omar Yepes. En Bogotá se quemó el tradicional dirigente Telésforo Pedraza, Partido Conservador. Bueno, eso era, yo creo que en el Partido Conservador lo afectó su membresía en el gobierno del doctor Santos. Yo creo que también el gobierno Santos afecta al Partido Conservador, afecta el resultado del Partido Liberal y especialmente a quien más ha afectado es al candidato Humberto de la Calle. Es decir, que Santos con la Unidad Nacional arrastró también al Partido Conservador. Sí, o sea, el desprestigio de Santos arrastró a los dos partidos tradicionales. Diego. Yo creo que hay un problema muy complicado para el Partido Conservador. Creo que siguen siendo en términos ideológicos y políticos, digamos, una formación bastante coherente, mucho más que el Partido Liberal y muchísimo más que el Partido de la U a la hora de tener que tomar una decisión presidencial a futuro. Creo que en términos parlamentarios han perdido representación, pero son cerca de 2 millones de votos sustantivos, digamos, para las decisiones que se puedan tomar en relación a quién finalmente, digamos, apoyar. Y sucedieron cosas, para hablar rápidamente del tema regional, como que varios de sus dirigentes, en vez de tener apuestas de apoyo para senadores de la región, optaron fórmulas de apoyo a Cámara con candidatos del Valle del Partido Conservador, pero optaron por apoyos para candidatos y candidatas del Partido Conservador de fuera del departamento. A mí me parece decepcionante, digamos, ese tipo de actitudes. Habría que analizarlas con tiempo y en virtud de eso sucedieron cosas, en lo personal quiero decirlo, como que personas que intentaron pasar de la Cámara al Senado, como el doctor Heriberto Sanabria, con una brillante, digamos, trayectoria legislativa, finalmente se quemó, por ejemplo, en ese intento. En las filas del liberalismo también quedaron excluidos varios dirigentes que se daban como seguros ganadores. Senadores Sofía Gaviria, gran opositora al jefe del partido, César Gaviria, Arlet Casado, Javier Tato Álvarez, Edison Delgado, de aquí de Buenaventura, el senador vallecaucano Edison del Valle del Cauca, Luis Fernando Duque y la representante Olga Lucía Velázquez, una de las fichas del exministro Juan Fernando Cristo, que pues saca escobazos a Gaviria o pretende sacar escobazos. Creo que la dama que estuvo secuestrada por la FARC, que fue compañera de Ingrid, no alcanzó a salir en la Cámara. Se quemó. Clara Rojas en la Cámara Clara por Bogotá. Rojas también se quemó. ¿Qué pasó con el Partido Liberal? Lo mismo que el Partido Conservador. Sí, no, pero el Partido Liberal muchísimo más, o sea, por ese abrazo del oso que le dio Santos a los partidos políticos, especialmente el liberal, ¿no? Es más, yo creo que se pueden dar por bien servidos los liberales, porque yo creía que la catástrofe iba a ser peor. O sea, tanto en Senado como en Cámara. En Cámara no fue tanto, pero en Senado un poco más. Y sí, quedaron como en lo justo cuando han podido perder un poco más. El partido de la U, el de Santos precisamente, fue uno de los más calcinados. Tuvo en la hoguera electoral la aspiración al Senado, por ejemplo, de Jimmy Chamorro, Ángel Custodio Cabrera, Manuel Guillermo Mora, Sandra Villadiego, como también el actual representante Hernán Penagos. Cabe destacar que la U vio frustrada su aspiración a la Cámara en Bogotá, donde se quemó el actual representante Efraín Torres. Pero fíjese usted, los resultados en el Valle del Cauca contrastan, ¿no? No solo contrastan, creo que son la excepción. Digamos, yo creo que hay un fracaso electoral significativo del partido de la U. Tiene problemas de identidad, entre moverse en el apoyo al acuerdo de paz, al presidente Juan Manuel Santos, no tener candidato presidencial propio, ser maquinarias políticas, tener algunos casos vinculados de forma muy complicada también a asuntos de corrupción política, etcétera. Y en medio de todo eso yo creo que hay una pérdida de representación política importante del partido de la U, pero en términos regionales yo creo que hay una excepción por cuenta de un liderazgo muy claro del senador Roy Barreras y un éxito del partido de la U en términos de lo que se conoce como el grupo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que mantiene la curul de Roosevelt Rodríguez y de forma sorprendente logra colocar otro senador que es el exalcalde de Palmira, José Ritter López, para no hablar también de una representación a la Cámara de Representantes en cabeza de la doctora Norma Hurtado, que hace fuerte pero excepcional
al partido de la U, en este caso en el Valle del Cauca. ¿Qué pasa con efectivamente la gobernadora, rodeada de una serie de investigaciones y que algunas las ha superado? ¿Finalmente ha contrarrestado todo eso con gestión? Sí, yo creo que ha hecho una buena gestión. Indudablemente ella ha sido una buena administradora. Había pues mucha expectativa por sus pequeños problemas judiciales, pero yo creo que lo ha hecho bien, o sea, es una buena administradora definitivamente. Puede ser muy temprano para este comentario, pero este resultado de la elección del 11 de marzo deja con un pie adelante las opciones que la doctora Dilian Francisca Toro y su sector político decidan para la sucesión. Se habla de la doctora Clara Luz Roldán. Y yo diría que al lado, digamos, de un trabajo permanente, organizado en términos de estructura electoral y política, a su haber, por supuesto, también hay una serie de resultados que yo creo que no se pueden discutir. Perdónenme la expresión, algunos dicen que es gente que parecen burros o caballos para trabajar en el sentido de significar que es mañana, tarde y noche, sábado, domingo y festivo, que se dedican al empeño, digamos, de la realización de la obra de gobierno. Entonces yo creo que allí hay algo que va a ser decisivo de cara a la próxima elección de gobernación del Valle, pero también depende mucho a qué juegue y cómo juegue ese sector político en relación a la elección presidencial, porque se ha dicho que el partido de la U difícilmente va a llegar unificado a decidir si por Vargas Lleras o por quién, pero se insinúa que este grupo va a apoyar, en principio se ha dicho, posiblemente la candidatura del doctor Germán Vargas Lleras. Y si bien la Alianza Verde dobló el número de curules, igualmente tuvo sus quemados. Por ejemplo, el actual senador Jorge Prieto Riveros, el representante de la Cámara Óscar Ospina, y el concejal de Bogotá, Yesid García. ¿Qué pasó con la Alianza Verde? No, yo creo que la Alianza Verde es la gran sorpresa, el más sorprendido con el resultado electoral, y el ícono de ese resultado es Antanas Mockus, 500.000 votos. Es más, él decía que él se iba a acostar y esa noche pensaba que eran 78.000, quizá por muchos 130.000, y amaneció con 500 y pico mil de votos. Sí, que llegó a pensar incluso que podría quemarse para el Senado. No, yo creo que hay una ganancia significativa, puede que no sea suficiente para la Alianza Verde, pero doblar su representación en el Congreso de la República, particularmente en el Senado, es importante. Creo que hay un valor de lo simbólico y de respaldo a la figura de Antanas Mockus. Perdón un segundito, me interesa ese concepto, pero vamos a ampliarlo después de comerciales. Ya regresamos con ustedes con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa, ya en la parte final, y estábamos hablando de Alianza Verde. Sí, estábamos antes del corte comercial mencionando, en mi opinión, que en el ejercicio, digamos, del 11 de marzo, esa alianza salió fortalecida por cuenta de que dobla su representación en el Senado de la República, pero también por cuenta de un valor simbólico que recibió un enorme respaldo. Yo tampoco era muy crédulo de que le fuera a ir bien, creía que podía sacar la curul, pero no con una votación tan alta como es el caso de Antanas Mockus, que además puede llegar a jugar un papel muy importante en la reconfiguración de todo esto que se ha hablado, digamos, de un centro o una tercería alternativa a las extremas de izquierda y de derecha. Y quiero destacar un caso regional, el de Catalina Ortiz. A mí me parece que ella tiene unos planteamientos muy serios, muy concretos, es una persona con una trayectoria, con una decencia, con una integridad, y creo que al lado de otras personas, como el doctor Cristian Garcés, como el doctor Gabriel Velasco en el caso del Centro Democrático para el Senado, Qué bueno que haya llegado Juan Fernando Reyes Curi, del sector privado, hombre joven, inteligente, capaz, en la ANDI hizo una gran gestión. Sí, entonces creo que ahí hay un grupo de sectores que además ya se han sentado a tomarse sus vasitos de sangría y a conversar con generosidad de la agenda regional, y creo que hay esperanza y reconforta que de distintas vertientes se hayan podido juntar para pensar los temas que le interesan al Valle del Cauca en el Parlamento colombiano. Nos falta lo de la lista de la decencia, sector de la coalición de Gustavo Petro, que se quedaron sin llegar al Senado, figuras como Tarcisio Mora, dirigente sindical, candidato de la dirigente Clara López, Susana Mohammad, secretaria del candidato Gustavo Petro, y Tatiana Piñeros, la candidata transgénero que esperaba llegar
al Congreso. Analicemos esto del... Bueno, la gran sorpresa fue... La lista de la decencia. De la lista de la decencia, Gustavo Bolívar, que él tampoco creía que iba a sacar tanto voto, y algo pues refrescante para la política, la llegada al Congreso de la hija de Carlos Pizarro, ¿no? Carlos Pizarro. ¿No? Que hay que destacarlo, ¿no? También es de la gran sorpresa electoral de estas elecciones la votación por la lista de la decencia. Ni ellos pensaban que iban a obtener esa cantidad de votos. Que iban a estar tan decentes. En el caso de esta lista de la decencia ocurre algo que era distinto y iba a ser problemático para el caso de Sergio Fajardo, porque la candidatura anterior de Sergio Fajardo se desplomó cuando en las elecciones parlamentarias prácticamente no tuvo ninguna representación. Si hubiera habido un fracaso de esos sectores en la representación parlamentaria, hoy sí estaría absolutamente extraviada la candidatura de Sergio Fajardo. Pero en el caso de Gustavo Petro es distinto. Él podía darse de alguna forma el lujo de que todo lo que ganara, como Gustavo Bolívar o, digamos, María José Pizarro, es ganancia, pero con independencia de eso no hace mella, digamos, en su proyección presidencial. Ahí hay un resultado que es precario, digamos, en términos de representación, pero que es muy prometedor en el caso, digamos, de a futuro, elecciones regionales, en las alcaldías, asambleas, gobernaciones y de cara a 4 años más adelante cuando haya otro debate presidencial. Los quemados igualmente se vieron en las filas indígenas con Luis Evelis Andrade, quien no pudo repetir curul en el Senado, como tampoco repetirá en la Cámara Germán Carlos Sama, actual vicepresidente de la Corporación por las Negritudes, tampoco pudo clasificar la reina Vanessa Mendoza. En esta hoguera no se pudo salvar ni el pastor John Milton Rodríguez con su nueva colectividad Colombia Justa Libres. ¿Algún comentario sobre estos dos? Sí, como dice, fue mucho tilín tilín y poco de paletas, porque todos pensaban que iba a haber una abrumadora votación cristiana con base en el antecedente del plebiscito, ¿no? Donde ellos tuvieron una dinámica muy importante. Y resulta que no, o sea, estuvo muy por debajo de la expectativa de la votación cristiana. Y tenemos que analizar los que llegan al Congreso de las FARC, a pesar de que por votos no hubiera llegado ninguno. Por el acuerdo llegan 5 en la curules del Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. A mí me parece importante esa presencia. Yo he defendido el acuerdo de paz, también he sido capaz de reconocer sus deficiencias, de cosas que pudieran haberse hecho mejor, pero esa presencia va a estar allí. Creo que va a ser importante en términos o de apoyar algunas iniciativas del gobierno, depende de quién sea o de hacer oposición. En todo caso, yo sí creo que no era el momento para las FARC lanzarse a la política, ni en el escenario parlamentario, ni en el escenario de la presidencia de la República, porque la votación no respalda, digamos, en las urnas esa concesión que se le dio en virtud del acuerdo de paz, pero es un hecho real y esperemos que sea esa participación. Analicemos los que llegan de las FARC. No, yo creo que allí hay figuras absolutamente claves. Buena parte de ellos estuvieron en la negociación de paz, desde Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino. Pablo Catatumbo, que es de aquí, del Valle del Cauca. Entonces una presencia muy fuerte con todo el proyecto político, digamos, de las FARC para colocarlo en las discusiones que haya en el Congreso. Diría que es una presencia de altísimo nivel y va a dar de qué hablar. Y son 24 los independientes, una fuerza importante ahora en el Congreso. Y de las mujeres, el 20% al 20%, si la equidad de género no se reflejó en la elección parlamentaria. No se avanza en eso. No se avanza en eso. Pero también un comentario muy breve sobre el tema de la jurisdicción indígena. Es que allí triunfó fue el voto en blanco. Sí. Está por decidirse en el Consejo Nacional Electoral o en otra instancia si eso significa que entonces para esa jurisdicción hay que hacer una nueva elección o queda después de quien en el voto en blanco ganó, que creo que es Feliciano Valencia. En la composición de Cámara de Representantes por el Valle del Cauca y de los 9 senadores, ¿qué les llama la atención a ustedes? Sí, casos como el de Reyes Curi, ¿no? Figura joven, y que también hubo quemados de familias tradicionales, como creo que los chicangos no apuntaron a ganar la elección, pero hay la fuerza refrescante de un doctor Reyes Curi que es muy importante para el Valle del Cauca. Yo sobre todo tengo que lamentar la pérdida de la representación en el Senado de la República. Me parece que es triste para una región como el departamento que necesita agenciar temas desde el Senado de la República, que haya habido una pérdida de esa
presencia de nuestra región en la Cámara Alta, en el Congreso de la República. ¿Y qué hacer con la cantidad de votos nulos, votos no marcados? Obviamente voto en blanco, que es un derecho, pero los votos nulos siempre han sido representativos. ¿Ese tarjetón no lo entendía la gente o qué pasó con el tarjetón? A mí me parecía muy complicado, uno tiene cultura política, uno es alfabetizado, el tarjetón para Cámara y Senado. Creo que los votos nulos van a disminuir ahora en la elección presidencial, pero entre votos nulos y blancos son como 3 millones de votos. Votaron 17 largos, más 3 son 20. Yo creo que el techo máximo de votación en las presidenciales, que oscila entre 43 y 49%, puede estar en 22 millones de votos. No, yo creo que hay que repensar ese tema de la tarjeta electoral. A mí me parece una complejidad enorme. Si el candidato por el que uno tiene, digamos, una decisión no es el número uno o no es el último, digamos, del tarjetón, encontrarlo en medio de filas y de columnas y del logo de su partido es muy complicado. Entonces, ahí creo que puede estar en parte la explicación de por qué tanto voto nulo. Muchísimas gracias a ambos, muy amables por habernos acompañado en este día. Sami, un gusto siempre. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.